Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandeyarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento y como siempre estamos haciendo la reflexión sobre la palabra del Señor. Estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Qué hermosa esta teología. Es la teología, como decía el cardenal Martini, de los cristianos avanzados, es decir, de aquellos que están pidiendo algo más para su vida cristiana. Lleva lo básico, lo elemental, pero con un burbean, allá yerurepe ñande yarape, ta ñande petumomi, conocer, profundizar, entender lo que es la teología que nos presenta el Evangelio de San Lucas. Vamos a comenzar hoy esta tercera partecita en nuestra organización esquemática, nuestra organización estructural de la palabra de Dios. El origen de Jesús, las tentaciones. El origen de Jesús, las tentaciones. Entonces, lo primero, queridos hermanos, aquí encontramos, ¿verdad? Desde el capítulo 3, 21 al 4, 13. Aquí está el origen de Jesús y las tentaciones. Miramos entonces cómo se presenta este origen de Jesús. Desde el versículo 21, estamos, capítulo 3, versículo 21, con el bautismo de Jesús. Todo el pueblo, dice, se hacía bautizar. Todo el pueblo se hacía bautizar. También fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Eso es lo que nos dice entonces esta primera partecita hasta el versículo 22, del 21 al 22. La unidad redaccional que hay desde el capítulo 3, del 21 hasta el 4, 13, el 4.13, hasta el 4.13, quiere precisar como preludio, es un preludio, entonces lo que encontramos aquí en los primeros versículos, la misión de Galilea, la misión. Ahora vamos a comenzar a hablar entonces de la misión en Galilea y esta partecita del origen de Jesús, de las tentaciones, la misión de Galilea y al conjunto de todo el Evangelio, el doble origen de Jesús, el doble origen de Jesús. Sobre todo capítulo 3 del 21 al 22. Esta es su persona y en realidad es por un lado la expresión de lo divino. Aquí encontramos la expresión de lo divino.
todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo. Ahí está. Esta es la aparición de lo divino. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y encima se oye una voz del cielo. Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Aquí encontramos un elemento fundamental y esencial en nuestro camino de fe, ¿verdad? Entonces es la persona de Jesús, la realidad es por un lado la expresión de todo lo divino, de todo lo que se va a presentar. Desciende sobre él la fuerza del Espíritu. Son expresiones para decirnos que aquí está la presencia de Dios mismo. Aquí está la presencia de Dios mismo. Sucedió que al bautizarse, todos, también Jesús fue bautizado. Así comienza el texto en Lucas. Parece cierto que la antigua tradición se refería a ese bautismo de Juan que recibió Jesús en el comienzo de su obra. En el comienzo de su obra. Pero a Lucas no le importa ya ese dato. Por eso puede comenzar con frase ambigua. Sucedió que al bautizarse todos, le interesa el fondo de Jesús, aquel origen que es divino y que aquí se manifestara. Que se manifestara entonces la fuerza del Espíritu. ¿Cómo es que se muestra? ¿Cómo es que es su epifanía? Ya es su epifanía. Eso quiere decir manifestación. Yecualca. Eso es lo yecualca. Juan, de cierta manera, ha hablado de Jesús. Ha situado la figura de Jesús sobre el campo de la conversión, dijimos, y también del perdón, en que se vuelve comprensible. El perdón y la conversión. Por eso ya no importa su acción en el bautismo. Todo se ha centrado en el ministerio de Dios que se desvela. Todo entonces en el misterio de Dios que se desvela. Se abrió el cielo y el Espíritu. Aquí nosotros vemos que desciende sobre él en forma corporal, como paloma. Eso lo encontramos en el versículo 22, ¿verdad? Decíamos. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Lo que hizo Jesús, lo que hizo Jesús, lo que él está realizando, no se puede tomar como obra humana. Atención, esto es esencial, No se puede tomar así a la Bartola, como una cuestión simplemente humana, como una cuestión que Jesús hizo en una forma muy humana. Lucas le da importancia bastante a la venida del Espíritu Santo. Jesús procede del Espíritu Divino. Toda su obra se presenta aquí como expresión y consecuencia de ese Espíritu. Toda su obra se manifiesta como expresión y consecuencia. Expresión y consecuencia de ese Espíritu. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. El Papa Francisco celebrará la misa de difuntos en el cementerio militar francés que hay en Roma. Será el martes 2 de noviembre a las 11 de la mañana. Es la segunda vez que Francisco celebra la misa de difuntos en un cementerio militar. En 2017 fue al cementerio americano de Nettuno, en las afueras de Roma. El cementerio militar francés fue construido por el gobierno de Italia para los soldados franceses que combatieron contra las tropas nazis y fascistas entre 1943 y 1944. Allí reposan 1.888 caídos, muchos de ellos de procedencia marroquí. Son los llamados Gourmiers, soldados africanos enrolados en el ejército francés. De hecho, en las tumbas se pueden distinguir algunas medias lunas islámicas. Situada en la plaza de Trevi con vistas inmejorables a la Fontana, la antigua farmacia Pesci es testigo de la historia de Roma desde 1552. Esta farmacia nació hace casi 500 años por orden papal.
Esta farmacia fue fundada en el 1552. Al inicio se encontraba enfrente de la fontana, que se construyó más tarde. Era una especie de especiería, una farmacia antigua para las personas pobres que se encontraban en esta zona. La farmacia más antigua de Roma cambió de local en el siglo XIX, pero mantiene su mobiliario original, incluido un mortero de 1552, su año de fundación. Desde entonces, la farmacia Pesci ha fabricado cientos de productos terapéuticos utilizados incluso por los papas. Es el caso del bálsamo inocenciano. Este medicamento era usado para calmar todo tipo de dolores gracias a las capacidades relajantes de sus componentes naturales. Hemos encontrado una antigua receta, un antiguo manuscrito sobre cómo debe usarse. Se decía que se usaba tomando 2 escrúpulos al día. No sabemos qué quiere decir escrúpulos, pero es maravilloso pensar que tenían esta forma de utilizar este producto y que se hacía en esta farmacia. En sus baldas se pueden encontrar componentes medicinales antiguos como sangre de dragón o madera sagrada, utilizada para mejorar el sistema linfático. Pero no es el único tesoro que guarda este local. A los lados del mostrador, también único, se pueden encontrar 2 vasijas de pórfido, el material usado en las tumbas de los faraones o emperadores como Napoleón. Una de ellas está unida al general Garibaldi, responsable de la unificación italiana. En esta farmacia tenemos 2 ánforas. Cuando Garibaldi murió, un arquitecto que vivía en el Palacio del Quirinal decidió tomar una de las 2 ánforas para llevarla y albergar los restos de nuestro gran Garibaldi, solo que al final decidieron no incinerarlo, sino enterrarlo, y así la urna volvió aquí. La antigua farmacia Pesci ahora la regenta la 3ª generación de la familia Ciotti, que busca preservar el pasado de este legado romano mientras atiende a su clientela de la plaza de Trevi. Joe Biden ha compartido los detalles de su encuentro con el Papa. Dice que no han hablado sobre la cuestión del aborto y que Francisco le ha dicho que está contento de que sea un buen católico y que puede seguir recibiendo la comunión. El presidente de Estados Unidos ha protagonizado el debate sobre si los políticos católicos que apoyan el aborto pueden o no recibir la comunión. De hecho, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos se reunirá dentro de unas semanas para continuar debatiendo sobre el asunto. Cuando se le preguntó sobre la cuestión en septiembre, Francisco respondió que un sacerdote u obispo debe actuar siempre primero como pastor y que si se aleja del enfoque pastoral de la Iglesia, entonces se convierte inmediatamente en un político. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas.
Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros hablando sobre la teología de San Lucas. Nos encontramos aquí en este momento en el cual estamos viendo qué es lo que verdaderamente el Señor nos pide, nos muestra, nos enseña a través de esta teología magnífica de San Lucas. Nosotros decíamos que lo que Jesús realiza no se puede tomar como obra humana simplemente. Es el Espíritu y es la fuerza de Dios la que actúa en su persona, el Espíritu y la fuerza de Dios. Jesús se encuentra ungido en el Espíritu, nos dice el libro de los Hechos, precisando ese rasgo como texto del bautismo pudiera traducirse de siguiente modo: como paloma que desciende, así bajó el Espíritu sobre Israel y se mostró en él de forma corporal ante cielo que está mirando, ¿verdad? Y esto es interesante, ¿verdad? O sea, es la misma divinidad la que mira, la que observa, ¿verdad? Cómo Dios mismo va entrando en la humanidad del hombre, el regalo más grande. Jesús sería la corporalidad. ¿Se dan cuenta entonces? Es el cielo que está descendiendo, es Dios, es lo divino lo que está descendiendo en la humanidad, en el hombre, está entrando. Algo así como la encarnación del Espíritu de Dios. Esta es una expresión bastante interesante, ¿verdad? Algo así como la encarnación del mismo Espíritu que se encarna, el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que la segunda persona verdaderamente se encarna, la persona de Jesús. Es Dios quien entra. Entonces, personar, manifestación, donde Dios se manifiesta, se da a conocer, ¿verdad? Y aquí entonces con la fuerza del Espíritu Santo estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces Jesús sería la corporalidad, el cuerpo. O sea, el lugar a través del cual se está manifestando la fuerza del Espíritu, algo así como la encarnación del Espíritu de Dios. Por eso puede escucharse aquí una palabra que proclama, ¿verdad? Y que dice: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me he complacido. Aquí está la palabra clave entonces, queridos hermanos. Tú eres, dice, ¿verdad? Mi Hijo predilecto, en ti me he complacido. Jesús no es autómata, es decir, Jesús, o sea, en una forma inconsciente o repetimiento colorito y ya, no. Aquí te está diciendo que Jesús no es un autómata, que dice por decir las cosas, oyapó, porque oyaponte las cosas, sino que es cierto que realiza el misterio de Dios sobre la tierra, realiza, muy bien, realiza el misterio, es decir, en su persona y a través de su persona se realiza lo que Dios está ofreciendo a la humanidad, el misterio, movido desde arriba. Pero al hacerlo, es hijo bien concreto. Esta es la realidad maravillosa, ¿verdad? Él que realiza las cosas de arriba, las cosas de Dios. Pero en la realidad humana es bien hijo, decimos aquí, es bien hijo. Es el Hijo, ¿verdad?, encarnado, el que está presente dentro de la obra de Dios. Y por lo tanto, aquí nosotros podemos entender si es un bien hijo concreto. Es el hombre entre los hombres. Solo Hechos de los Apóstoles
presentando la subida de Jesús a la derecha de Dios Padre y concretando la venida del Espíritu Santo a la iglesia, precisa Lucas la mutua implicación y diferencia de Jesús, el Padre y el Espíritu en la misma historia salvadora. El Padre y el Espíritu en la misma historia salvadora. La historia salvadora a través del Hijo, es decir, Jesús, ¿verdad? El Padre y el Hijo. No estará de más que aguardemos también nosotros hasta entonces, lleno del Espíritu y siendo en realidad el Hijo de Dios que es papá, es decir, que es Padre, Jesucristo es a la vez un hombre entre los hombres. Para mostrarlo y hacer ver en paralelo el doble origen de su Cristo, nos presenta Lucas su gran genealogía, desde el 23 al 28. Ahí está la genealogía de Jesús. Comienzan los nombres, ¿verdad? Y que terminará después, hijo de Adán, hasta ahí llega, son los nombres, hijo de Adán. Enosh, hijo de Set, Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Entonces vamos a mirar entonces a qué se está relacionando directamente, porque está tocando el aspecto esencial y fundamental. Lucas, precisa Lucas la mutua implicación y diferencia de Jesús, el Padre y el Espíritu en la misma historia salvadora. Lleno del Espíritu y siendo en realidad el Hijo de Dios, Padre, Jesucristo es a la vez un hombre entre los hombres, lo que decíamos hace rato. Un hombre entre los hombres que está aquí en medio de nosotros. Y por lo tanto, para mostrarlo y hacer ver en paralelo el doble origen de su Hijo, nos presenta Lucas su gran genealogía. Es aquí donde se nos presenta la genealogía de Jesús, según la teología de Lucas. Siendo israelita hijo de Abraham y de David, Jesús será a la vez un hombre emparentado por Adán con los humanos todos. Por eso abarca su obra salvadora a judíos y gentiles. A judíos y gentiles. Por eso es que Lucas lo presenta de esta manera, ¿verdad? San Mateo lo presenta solamente desde David, dice, y Abraham, hijo, ¿verdad? Hijo de David, hijo de Abraham, estos dos personajes, pero esto dentro del judaísmo. Sin embargo, aquí lo emparenta nada más y nada menos que va hasta Adán. En Adán allí encontramos entonces entre comillas, el parentesco, ¿verdad? Universal, una forma de decir. Bueno, entonces al presentar la línea humana de Jesús y al situarla al lado de su origen celeste, el Padre Espíritu, señala Lucas ese doble plano en que se mueve Jesús en todo tiempo. La verdad de lo que aquí está contenido solo puede mostrarse plenamente en el final de su camino, es decir, de la ascensión, pero debe tenerse muy en cuenta desde ahora. Queridos hermanos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular
0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Espírito de Deus, meu coração está ansioso demais pra te sentir. Espírito de Deus, eu necessito usar palavras pra clamar o teu poder. Nem sempre sei falar, nem sempre sei clamar o teu poder. Vem, enche-me, só enche-me, como um rio eu quero transbordar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus.
vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, só vem Espírito de Deus, 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 vem Espírito. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con la teología de San Lucas y ahora hablamos y decimos que la verdad de lo que encontramos en el contenido de Lucas es interesante, cómo se está emparentando directamente, según Lucas, ¿verdad? Esta genealogía hasta Adán, ¿verdad? Llegamos hasta Adán, es decir, toda la humanidad. Está contenido puede demostrarse plenamente en el final de su camino, en la ascensión, pero debe tenerse muy en cuenta desde ahora. Nosotros supuestamente aquí, ¿verdad? Con esta presentación encontramos un poco el trasfondo de la obra de Jesús y se puede comenzar aquí mirando su evangelio. Pudiera parecer pero no es cierto. Entre Dios y el hombre enfrentado con Jesús se mueve el tercer tema del drama. Su nombre propio es tentador, el diablo. Ese es el nombre propio, ¿verdad? Por eso, igual que San Mateo, termina Lucas de anunciar a los actores de la obra de Jesús cuando presenta el libro. Sus tentaciones no son algo que se ha dado solamente en el principio, aunque a primera vista nos pudiera parecer que el texto así lo indicara. Estando aquí en el prólogo, las tentaciones son como una nota que resuena en todo el Evangelio. Viniendo de Dios y siendo un hombre, Jesús ha derrotado el poder del mal. El poder del mal. Y esto entonces es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, así como se nos presenta en el Evangelio, en el 4:13 también nosotros vamos leyendo y encontramos eso. Una vez agotada, dice, así va a terminar todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Hasta un momento oportuno, entonces el diablo que se aleja, ¿verdad?, de Jesús. Ahora, vamos a mirar un poco entre Dios y el hombre enfrentado con Jesús, porque en la tentación, ¿verdad?, con el diablo, se mueve el tercer actor del drama. Su nombre propio es tentador diablo. Aquí entonces va a comenzar a entrar un tercer elemento. Hasta ahora solamente eran dos, ¿verdad? Por eso, igual que San Mateo, termina Lucas de anunciar a los actores de la obra de Jesús cuando presenta al diablo. Al igual que San Mateo, termina Lucas de anunciar a los seres de la obra de Jesús cuando presenta al diablo. Entonces se le presenta en el 4 del 1 al 13. Jesús, lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu Santo, donde fue puesto a prueba por el diablo durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ello tuvo hambre. El diablo le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió:
Dice la Escritura, el hombre no vive plenamente de pan y solamente de pan. Esa es la respuesta, ¿verdad? Luego el diablo lo llevó a un lugar más alto. Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Después el diablo lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con magnífica y con esa gran piedra, con ninguna de estas piedras, para que no tropiece. Vamos a ver, Jesús le responde, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la respuesta de Jesús. Y ahí es donde encontramos, ¿verdad?, lo elemental, ¿verdad? Y cuando se nos dice, una vez agotadas toda la forma de tentación, el diablo se alejó hasta el momento oportuno. Hasta el momento oportuno. Es interesante, ¿verdad?, porque te va abriendo y te va explicando. Esto entonces muchas veces lo vencemos, pero atención, no es que así nomás todo eso desaparece. Entonces la tentación del Cristo es, decíamos en el fondo, el riesgo del poder del mundo, el riesgo del poder del mundo, el riesgo del pan como verdad definitiva, el peligro de quedarse en el poder de la política ignorando el más profundo resplandor del reino. El riesgo es finalmente la confianza en el milagro, en la verdad ya poseída, en la bondad de nuestra propia postura ya tomada. Contra todos esos riesgos ha luchado la historia de Jesús y los cristianos, la iglesia, ¿verdad? Contra estos riesgos ha luchado. La verdad no es un poder que nos concede el pan del mundo, ni la fuerza de un Estado, ni tampoco la confianza en la justicia propia que obligara a Dios a hacer milagros. Todas esas cosas son, en Lucas, riqueza de la tierra. Y entonces, superándolas, presenta su evangelio la auténtica riqueza de Dios y de su reino. Descubrir y conceder esa riqueza es el quehacer del Cristo y es el lema de vida de los cristianos. Eso es lo que se nos presenta entonces en esta primera partecita, ¿verdad? Y nos indica verdaderamente cómo el cristiano tiene que entrar y tiene que adherirse para descubrir a este Cristo que viene en medio de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. San Martín de Porres. Nació Martín el 8 de diciembre de 1579, hijo de un importante hidalgo y de una mulata, en Lima, Perú. Martín comenzó a familiarizarse con el bien retribuido oficio de barbero, que en aquella época era bastante más que sacar dientes, extraer muelas o hacer sangrías. Martín supo hacerse un experto por pasar como ayudante de un excelente médico español. De ello comenzó a vivir y su trabajo le permitió ayudar de modo eficaz a los pobres que no podían pagarle. Por su barbería pasarán igual labriegos que soldados, irán a buscar alivio tanto caballeros como corregidores, pero lo que hace ejemplar a su vida no es solo la repercusión social de un trabajo humanitario bien hecho, más es el ejercicio heroico y continuado de la caridad que dimana del amor a Jesucristo, a Santa María. Por el ejercicio de su trabajo y por su sensibilidad hacia la religión, tuvo contactos con monjes del convento dominico del Rosario, donde pidió la admisión como donado para pasar luego a hermano. De todas las virtudes que poseía Martín de Porres, sobresalía la humildad. Siempre puso a los demás por delante de sus propias necesidades. En una ocasión, el convento tuvo serios apuros económicos y el prior se vio en la necesidad de vender algunos objetos. Ante esto, Martín de Porres se ofreció a ser vendido como esclavo para remediar la crisis. Murió tal día como hoy en 1639. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días nos encontramos ante la palabra del Señor que nos invita a reflexionar y a fortalecernos desde su palabra. Hoy, desde la carta que escribe San Pablo a los Romanos, capítulo 13 del 8 al 10. Amar es cumplir la ley, nos dice San Pablo. Queridos hermanos, que la única deuda que tengan con los demás sea la del amor mutuo. Porque el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. De hecho, los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro precepto se resumen en este:
amarás al prójimo como a ti mismo. Quien ama no hace mal al prójimo. Por eso el amor es el cumplimiento pleno de la ley. Queridos hermanos, aquí encontramos en este capítulo 13 que está escribiendo San Pablo, una de las ideas principales, a lo que nosotros le llamamos leitmotiv, idea central, repetición continua, que es, dice justamente, amarás al prójimo como a ti mismo. La pregunta que él se hace, ¿cuál es la deuda que nosotros nos tenemos los unos a los otros? Y la única deuda, dice, que ustedes tienen que tener con los demás sea la del amor mutuo. Oye, voy a baite ñandere jebe ñande yara lleva, añandere noijina, ñandeye ya poana upea. Ya yerure PM a lleva pe cristiano haisha, peje shauka a lleva, ba eisha ba peñan de yara o pocorire pende corazones, con angandea veí, eje cuabojare me pendera pisacuera ve, peñan de yara amboralju, peñan de ña y contemeba ya y coponajangua. Es solamente el amor. Obeare con la San Pablo es ñandejina. La única deuda entre ustedes que sea la del amor mutuo. Me estás debiendo amor, me estás debiendo, y por eso es la única deuda, el amor de Dios que sale desde adentro. Quiere decir que ñandena ñame y no peajina, estamos en deuda con nuestros hermanos. Que esta sea la gracia que hoy nosotros podamos entender, que el Señor nos pide a cada uno de nosotros y que entendamos que esta es la vida del cristiano. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra para nosotros en la Iglesia Católica el año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, también el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Y durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que significa para nosotros Él mismo como salvación, revelación y reconciliación también ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde en un momento a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey. Y le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 18, 36. Es interesante en este diálogo con Pilato. Jesús, entonces, no es el rey de un mundo de miedo, de mentira, de pecado. Él es el rey del reino de Dios, que trae a Él mismo y a todo aquel que está al frente, al que está conduciendo la comunidad, la iglesia. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesucristo es rey? Tenemos que saber que desde la antigüedad se ha llamado rey a Jesucristo en sentido metafórico, en razón al supremo grado de excelencia que posee Jesús, que le encumbra entre todas las cosas creadas. Y se dice, por lo tanto, que Jesús reina en las inteligencias de los hombres porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Por otra parte también, Jesucristo reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad de Dios, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la encierra en nuestros nobles propósitos. También porque Jesús reina en los corazones de los hombres,
porque con su superminente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por las almas, de manera que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de Rey, ya que del Padre recibió la potestad, el honor y el reino. Además, siendo Verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con Él, que es propio de la divinidad, y por lo tanto poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. Que Cristo es Rey lo confirman muchos pasajes de la Sagrada Escritura y también del Nuevo Testamento. Esta doctrina fue seguida por la Iglesia y nosotros hoy la celebramos. Reino de Cristo sobre la tierra, con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual en la liturgia a su autor y fundador como al soberano Señor y Rey de los Reyes. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de San Lucas. Vamos a mirar un poco ahora ya como para ir concluyendo esta partecita que es muy interesante, esta tercera parte, ¿verdad? El origen de Jesús, ese origen que comienza sobre todo desde las tentaciones, decíamos nosotros. Para condensar sobre el fondo de esperanza del Antiguo Testamento, y preludiado en la llamada a la conversión hablábamos nosotros en los cursos anteriores, de Juan Bautista se presenta el Cristo, a la conversión. Juan Bautista se presenta a Cristo. Es hombre y a la vez es el efecto de obra, es obra del Espíritu Divino. De tal modo proviene de Dios que el Padre mismo le ha llamado para siempre Hijo. El Padre mismo, ¿verdad? Porque esto proviene de Dios mismo. Entonces lo está llamando de esta manera como el Hijo de Dios. Ciertamente nosotros aquí no sabemos de cierta manera todavía aquello que será del Hijo que ha nacido. Pero por otra parte se han marcado ya los rasgos decisivos de su vida. Con él viene a cumplirse lo que tiene de verdad la gran llamada a la penitencia del Antiguo Testamento y del Bautista. Es más, Jesús derrota al diablo. Aquí entonces, queridos hermanos, fíjense que estamos, ciertamente no sabemos todavía, ¿verdad? Todo, porque estamos en el nacimiento, estamos todavía en esa propuesta, en ese camino que se nos viene. Pero, sin embargo, se han marcado los rasgos decisivos de su vida. Y esto es lo lindo, los rasgos decisivos de la vida del cristiano. Y aquí es donde encontramos en estos rasgos decisivos de lucha, de empeño, todo esto, nosotros encontramos que con Él, es decir, con Jesús, se viene a cumplir lo que tiene de verdad la gran llamada a penitencia del Antiguo Testamento y del Bautista. En estas tentaciones, evidentemente, ¿verdad? Jesús, venciendo estas tentaciones, está realizando y está planificando todo lo que las profecías nos están diciendo. Incluso decíamos hasta esta propuesta de Juan el Bautista. Jesús derrota verdaderamente al diablo. Juan ha resumido su misión diciendo: Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es cierto, Jesús tiene como propio el Espíritu Divino,
Por eso puede darlo, inundar a los humanos de su fuerza. Por eso se preludia todo el tema de San Lucas y hasta el mismo libro de los Hechos, porque tiene el Espíritu de Dios. Jesús nos juzga. En su verdad podemos descubrir si somos trigo de granero o solo paja que se emplea para el fuego. Aquí también, queridos hermanos, encontramos algo interesante, ¿verdad? Porque con esto nosotros estamos entendiendo, cuando dice que Jesús nos juzga, al final dice, ya está todo. Dice, Él tomó la palabra y les dijo a todos, yo, dice, les bautizo, este es Juan el Bautista, con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él le bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas cosas, exhortaciones, etc., anunciaba al pueblo la buena noticia. ¿Se dan cuenta? Es entonces en la persona de Jesús. Es Jesús entonces de cierta manera el que está, entre comillas, juzgando. ¿Se acuerdan? Que al comienzo habíamos dicho de esto. Le habíamos presentado al Jesús que juzga. Pero ¿qué significa Jesús que juzga? Decíamos. La misma presencia de Jesús ya nos juzga. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Juan también, el Evangelio de Juan me refiero, también presenta un poco, con otras frases, otras palabras, pero el contenido. Quiere decir que los cristianos ya pensaban en ese mismo contenido, ¿verdad? Y que decía, el hecho de aceptar a Jesucristo, el hecho de aceptar al Señor, entonces uno ya está juzgado, que ya está en camino, ya está salvo, dice, si vos le aceptaste a Jesús. Porque quiere decir que de ahora vos te vas a comenzar a empeñar. Pero aquí existen los dos elementos. La fe, entonces aceptar a Jesús, no quiere decir simplemente con los labios, sino que quiere decir después las obras. ¿Se acuerdan de Santiago? O sea, la lógica es impresionante, ¿verdad? Como nos presentan los evangelistas. Como también después, Juan también dice así, ¿verdad? El que no aceptó a Jesús, el que no acepta su evangelio, es decir, el que no se adhiere a Jesús para vivir de acuerdo a los valores y los principios del evangelio, ciertamente que después sucumbe. No puede seguir a ninguna parte. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que tener en consideración y tenemos que procurar entender, entrar, ¿verdad?, en lo más profundo, entender lo que el Señor nos está trayendo. Vamos a entrar con esto en el relato propiamente dicho, ¿verdad?, de las obras y palabras de Jesús. Obras y palabras de Jesús. ¿Por qué vamos a entrar en lo propiamente dicho de las obras y palabras de Jesús? Porque es aquí, ¿verdad?, donde nosotros iremos descubriendo, ¿verdad?, cómo poco a poco, entonces la presencia y la gracia de Dios se va realizando en obras. Por eso después Lucas justamente tiene la segunda partecita de su evangelio. Vamos a decirle así, el segundo tomo de su obra, de su libro. Hechos, obras de los apóstoles, es decir, hechos de los discípulos, de nosotros, de los cristianos. Y eso solamente cuando hemos aceptado a Jesús, cuando nos ponemos en camino, lo vivimos, entonces eso se tiene que manifestar en hechos de los apóstoles. Nos despedimos por el día de hoy, que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.